Las ideas son peligrosas y poderosas. No me cabe duda de que estamos por votar uno de los asuntos de mayor importancia para apuntalar la recreación de nuestra democracia hoy y mañana. La Cámara de Diputados es el espejo, es el espacio de representación formal de la pluralidad real de la sociedad mexicana. Década tras década, durante casi todo el siglo XX, esa Cámara en los hechos no reflejó al pluralismo de la sociedad porque se ponían obstáculos para la existencia de partidos políticos que significaran alternativas políticas reales y también porque los diputados eran electos básicamente a través del principio de mayoría relativa que castiga la representación de las minorías. Partido hegemónico y ausencia de representación plural en la Cámara eran condiciones para que México viviera bajo un gris sistema autoritario. La lucha de generaciones de demócratas fue extendiendo los espacios para que la pluralidad real llegara sin trabas al Parlamento. Primero fueron los diputados de partido, después la existencia de 100 curules de representación proporcional y más adelante se consiguió que 200 de los 500 asientos de la Cámara se ocuparan gracias al voto de la representación proporcional. Además, se eliminó la llamada cláusula de gobernabilidad, que era un seguro impulsado desde el poder para controlar, aún sin lograr la mayoría del voto popular, la mayoría de las diputaciones. En 1996, la histórica reforma constitucional que dio lugar al nacimiento del IFE autónomo también permitió poner un límite a la sobrerepresentación del 8% en la Cámara de Diputados. La exposición de motivos de la redacción del artículo 54 constitucional que hoy nos rige es clara y elocuente. Cito: esta iniciativa propone establecer correlatos de mayor simetría entre porcentajes de votación y porcentajes de representación, lograr equidad en la competencia electoral, fortaleciendo el sistema de partidos, representar de mejor forma la voluntad ciudadana y distribuir el poder en la forma más amplia posible sobre la base de la voluntad popular. Fin de la cita. Gracias a estos cambios, que no fueron concesiones del presidente en turno y su partido, sino victorias democráticas, las minorías dejaron de ser testimoniales para convertirse en auténticos contrapesos. Desde 1997, ningún partido ha obtenido los suficientes votos populares como para controlar la Cámara de Diputados. Así, la expresión del pluralismo en el Parlamento también permitió hacer realidad la división de poderes prevista en la Constitución desde 1917 y aún antes. México se democratizó dando pasos para asegurar el sufragio efectivo, que el voto se contara bien en las casillas, pero también al permitir que el voto ciudadano se tradujera de forma correcta en la representación política. Sin embargo, en los últimos años se ha documentado que mientras que los votos se cuentan escrupulosamente, la representación popular puede verse alterada, distorsionada por el fenómeno de la sobrerepresentación que construye mayorías artificiales y también con artificios castiga a las minorías. La sobrerepresentación sucede cuando una opción electoral recibe un número de diputaciones que excede al que le correspondería de acuerdo con la votación que se emitió a su favor en las urnas. Cuando ocurre la sobrerepresentación, necesariamente se produce también una subrepresentación. Si un partido o coalición obtiene un número de legisladores muy por arriba de lo que el voto ciudadano le otorgó, al mismo tiempo se reduce de forma artificial en el Parlamento el respaldo ciudadano que se dio a otros partidos o coaliciones. Se trata, como bien señala el diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de un daño al principio básico de la democracia representativa del voto igual, una persona, un voto. Nada más y nada menos, eso dice el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Como es de todo sabido, en 2015 el tema se discutió en este Consejo General cuando se denunció que una coalición usaba el partido menos votado para colocar triunfos de mayoría relativa y así el mayoritario a más diputados de representación proporcional. Algo similar, aunque incrementado, pasó en 2018. Los partidos de la coalición, Juntos Haremos Historia, reunieron cerca del 44% de la votación válida a la Cámara, pero recibieron el 62% de los diputados. En cambio, los demás partidos que recibieron la mayoría del voto popular, 56%, tuvieron 38% de legisladores. Es decir, la mayoría de ciudadanos se volvió minoría y la minoría de votos populares se convirtió en mayoría parlamentaria. Los datos son duros y son claros, son los cómputos oficiales y el tema ya no puede ocultarse debajo de la alfombra. En buena hora es un asunto de máxima visibilidad, pésele a quien le pese.
El tema ha llegado al Tribunal Electoral, quien mandató a que, cito, la ejecución del acuerdo de asignación de diputaciones vía plurinominal deberá ajustarse por la autoridad administrativa electoral a los parámetros constitucionales para evitar la sobre y subrepresentación de los órganos legislativos. Fin de la cita. Justo es lo que atiende el proyecto a nuestra consideración. Si bien, en mi opinión, habría formas más diáfanas para evitar que se vulnere la Constitución, simplemente verificando que no exista rebase al límite del 8%, ni por partido ni por coalición alguna, comparto el propósito garantista de respeto al sufragio popular que contiene el proyecto que elaboraron mis colegas integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. El proyecto retoma el espíritu de la reforma constitucional de 2009 y de las sentencias de la Corte contra el trasvase de votos entre partidos que ocurría cuando los partidos coaligados aparecían en un solo emblema en la boleta electoral. Ahora se pone un límite al trasvase de triunfos de mayoría relativa, a lo que el doctor Benito Nasif definió como el uso de partidos nodriza para ocultar triunfos uninominales y poder así recibir más diputados de representación proporcional. Se ha dicho que en el INE no hay autocrítica. Este acuerdo es un claro mentis a esa afirmación. Estamos haciendo una severa autocrítica, reconociendo que en 2015 y 2018 no dimensionamos hasta dónde se podía alterar la representación popular por la vía de la sobrerepresentación, afectando el sentido de los votos depositados en las urnas al crear mayorías y minorías artificiales. Nos equivocamos, sí, una vez no frenando la representación de unos y otra vez no limitando la de otros. Fue un error sin sesgo ni favoritismo, pero error. Ahora sería grave permitir que ocurra de nuevo independientemente de quién pueda haberse beneficiado, que cerremos los ojos ante la evidencia, que renunciemos a hacer valer la Constitución cuando sabemos que puede vulnerarse su letra, como consta que ha pasado. Termino diciendo que este acuerdo, adoptado antes de que inicien siquiera las campañas y sin conocer los resultados del 6 de junio, no tiene destinatario específico. En el calendario del proceso electoral que aprobó este Consejo en agosto del año pasado, se estableció que este acuerdo debería traerse al Consejo General antes del 31 de marzo de 2021, lo que está ocurriendo. Así que nadie se diga sorprendido para querer sorprender a otros. Los demócratas pueden estar tranquilos. El INE, con este acuerdo, hoy refrenda su autonomía. Gracias.